A sus 87 años, don Juan Carlos I podríamos decir que está curtido en 1000 batallas. Observa con preocupación el papel que tiene su hijo como rey y sobre todo observa con extremada incertidumbre el papel que tiene Pedro Sánchez en el gobierno y la deriva en la que está llevando a todos y cada uno de los españoles. Cada vez que pisa suelo español, don Juan Carlos I se emociona cuando su avión se aproxima a territorio gallego con sus habituales desembarcos en Sanjenjo. Al rey emérito se le sale una lagrimilla. Eso sí, en las últimas horas don Juan Carlos I da mucho de qué hablar y algunas noticias son como poco intranquilizadoras porque su salud vuelve a generar muchísima expectación en los digitales y en los medios de comunicación. Un don Juan Carlos I que en las últimas horas ha sido noticia por su plantón a Revilla. Ya sabemos que tenía pues un cara a cara, una manera de evitar el juicio, lo que se llama un pacto de conciliación. Don Juan Carlos I no se presentaba y se mostraba fuerte porque lo lógico es que no respondiese, pero a los medios de comunicación que se desplazaban hasta Sanjenjo para arrancarle unas primeras declaraciones les decía que es que hace muy buen tiempo en Galicia, que cómo iba a acudir a ese pacto, como diciendo que tiene cosas más importantes que hacer como disfrutar del buen tiempo, del marisco y de las regatas. Un Juan Carlos I que eso sí lanzaba un mensaje a Pedro Sánchez y a Felipe VI porque el motivo por el que ha denunciado a Revilla, insiste en los digitales, no es porque quiera sacarle el dinero al expresidente de Cantabria, sino porque quiere forzar su vuelta a España. Sabe que le quedan pocos años de vida, en el mejor de los casos, 5 o 10, y quiere pasar sus últimos instantes en España, con los suyos y sobre todo con los españoles. Un Juan Carlos I que plantea unas memorias que podrían estar a la vuelta de la esquina, en las que quiere de alguna manera reparar la reputación que quedó manchada en los últimos años. Un Juan Carlos I que busca de manera incesante volver a España, sea como sea y cueste lo que cueste. Un don Juan Carlos I que ya es plenamente consciente de que a sus 87 años la salud no le acompaña y precisamente la infanta Elena se ha reunido con los médicos de su padre porque los resultados empiezan a ser algo desalentadores. Es lo que señalan digitales como el Nacional, quien señalan que la infanta Elena está muy preocupada por la salud de Juan Carlos I y es que este fin de semana se van a reencontrar en Sanjenjo. Desde el pasado viernes el emérito ya está en tierras gallegas, en casa de su habitual amigo Pedro Campos, en el que siempre le dan cobijo y le dan un buen trato, y Felipe VI ha enviado a su hermana a todos estos encuentros no para vigilarle, que también, sino preocupado principalmente por su salud, también para que Juan Carlos I deje de estar en el foco mediático después de que el caso con Revilla pues le haya trasladado a los principales titulares y a las principales tertulias televisivas. Esta semana está en boca de todos, como digo, ese acto de conciliación que se celebraba en Santander y en el que Miguel Ángel Revilla no se retractaba ni tampoco pues ponía un tono demasiado conciliador, podríamos decir. El emérito no se presentaba porque, como digo, hacía demasiado buen tiempo, pero aquí viene lo verdaderamente para mí llamativo y noticioso, y es que Juan Carlos I está mucho más delgado, insiste este medio de comunicación, ha reaparecido más delgado, pero también más deteriorado. Los años pasan por él es consciente de ello, es consciente de su avanzada edad y según su entorno está muy preocupado por el día de su muerte. Se creía invencible, pensaba que los años pasaban por todos menos por él, pero está muy preocupado porque sufre fuertes dolores, tiene miedo de acabar solo, ese es su principal temor, y por eso precisamente ha querido llamar la atención con esa demanda a Miguel Ángel Revilla. Hace un par de meses, insiste el Nacional, Juan Carlos I ingresaba en el hospital Latour de Ginebra para cambiarse las pilas del marcapasos, una intervención que no requería demasiado tiempo, tampoco anestesia general ni nada por el estilo, y en menos de una hora debía de haberse resuelto. No fue así, porque en el caso de Juan Carlos I se quedó 24 horas en observación, porque así también le realizaban unas pruebas más complementarias y más generales, como por ejemplo las que tenían que ver con su movilidad. La peor pesadilla de Juan Carlos I, insisten, se cumple, porque sus problemas de movilidad están yendo a peor, porque Juan Carlos I siempre ha arrastrado estos problemillas, o al menos desde hace ya bastantes años atrás. Se ha operado más de una decena de veces de cadera, las rodillas tampoco le están funcionando del todo bien, a día de hoy camina con bastón y en compañía de varios escoltas que muchas veces le prestan su mano a modo de apoyo, a modo de puntal, y precisamente se ha sometido a varios tratamientos de medicina regenerativa debido a una avanzada artrosis que ya no surten demasiado efecto. Los médicos le han comunicado que se quedará en silla de ruedas. Este es el gran titular del Nacional de Cataluña, y ese dolor es lo más grande. No quiere verse así, ni quiere que nadie le vea así. El tema le está haciendo perder la cabeza, también se cree que podría, y esto me parece tremendo que lo digan, padecer demencia senil. La infanta Elena es quien más está al corriente del estado de salud de su progenitor y comunica a sus hermanos, a sus dos hermanos, los resultados que le van dando de manera regular. Felipe VI está más que preocupado, no sabe qué decisión tomar, está entre la espada y la pared, un Pedro Sánchez que no deja que Juan Carlos I vuelva a España, una Casa Real que tampoco quiere que Felipe VI asuma demasiados escándalos, tiene demasiada presión por todos lados, no quieren que ponga un pie en España, pero tampoco puede
dejar morir a su padre a miles de kilómetros, algo que sería considerado en el argot de la Casa Real tremendamente indigno. Esta es la situación y esta es la realidad de un Juan Carlos I que está tocado en lo que a la salud se refiere, pero con unas ganas tremendas de decir 4 verdades al mundo y sobre todo de plantarle cara no solamente a su hijo, sino también a un Pedro Sánchez que se ha adueñado del país y que seguramente con Juan Carlos I lo hubiera tenido bastante más complicado, y precisamente en este sentido se producen bastantes aristas, y precisamente en este sentido surgen nuevas voces, como por ejemplo una Bárbara Rey que reta a Juan Carlos I tras anunciar el lanzamiento de sus memorias y que de alguna manera le incita a que la demande también a ella, como ha hecho con Miguel Ángel Revilla. Seguramente ya no es consciente de que Miguel Ángel Revilla pues es una cabeza de turco en toda esta historia. La Casa Real insiste en medios de comunicación como Informalia vivirá un nuevo terremoto mediático el próximo 12 de junio, cuando salgan a la venta las memorias de Bárbara Rey, la exvedette que mantuvo un romance con el emérito en 2 tiempos y recibió 35 millones de pesetas del antiguo monarca por su silencio. Afirma que todavía tiene mucho que contar y lo hace tras llevar su vida a una serie de televisión y un documental de 3 entregas en una obra que edita la Casa Penguin. La de Totana, tan atrevida como siempre, asegura que no tiene miedo a represalias por parte de Juan Carlos I y que no estaría mal que le demandase porque también tendría pues mucho de lo que hablar. Es más, Juan Carlos I no solamente podría sufrir en sus carnes una nueva historia por parte de Bárbara Rey, sino que quiere ser protagonista en toda esta historia, porque precisamente Juan Carlos I en Reconciliación dice que va a explicar su verdad, que su motivación para explicar esas que su motivación para escribir esas memorias es proteger su propia versión de la historia, que siente que está siendo usurpada. Mucho ojo al mensaje que lanza con esto a Moncloa y a Casa Real, y en un fragmento del libro que ya ha sido avanzado y adelantado a la prensa, el emérito comenta la siguiente frase: mi padre siempre me aconsejó que no escribiera mis memorias. Los reyes no hacen confidencias, menos aún públicas. Sus secretos quedan ocultos en la penumbra del palacio. Esa frase mítica de la realeza británica, por ejemplo, de never complain, never explain. Nunca nos quejamos y nunca explicamos los asuntos, ya sean más turbios o más decorosos. Así que, de alguna manera, en la Casa Real Española también impera este principio, pero Juan Carlos I se lo va a saltar. Sus secretos, dicen, no van a quedar ocultos, porque dice sus secretos, como vemos, no quedarían ocultos. Él de hecho se pregunta: ¿por qué voy a desobedecer ahora a mi padre? ¿Por qué he cambiado ahora de opinión? Tengo la sensación de que me roban el relato de mi propia historia. Un poderosísimo mensaje de Juan Carlos I, un aviso a navegantes, que si la salud se lo permite, porque como vemos se hablan de cosas muy serias, un principio de demencia, bueno, eso es pura especulación, yo no me lo tomaría demasiado en serio, pero sí que se habla de un deterioro físico evidente, de que está más delgado y de que los médicos incluso le habrían anunciado al rey emérito que acabaría en silla de ruedas, algo que pues sucede con muchas personas de avanzada edad, pero que lógicamente no es plato de buen gusto. Un Juan Carlos I que pase lo que pase y cueste lo que cueste quiere volver a España, un Felipe VI que debido a la salud de su padre se apiada un poco, pero que no mueve tampoco demasiados dedos ni demasiadas manos en ese sentido, y un Pedro Sánchez que no figura en estos textos, pero que sería el gran protagonista o el gran antagonista en toda esta historia, y es que desde Moncloa no se quieren permitir ni mucho menos, y menos aún en este contexto político tan convulso, el retorno del rey, que parece un título de película, pero es el retorno de Juan Carlos I a España para pasar los últimos días de su vida.